conocer las diferentes etapas de crecimiento que tienen nuestros hijos y cómo podemos fortalecer vínculos saludables con ellos. A mí como madre me toca muchísimo este tema, por eso me interesó tanto traerlo al podcast, porque sé que quizás muchas de ustedes también tengan las mismas dudas que yo voy a plantear con el invitado que tengo hoy. Agradecida con él de que haya venido, haya aceptado. Franklin González, coach ontológico. Y eso siempre pasa, eso siempre Lo pasa. dije mal. Ontológico. Sí, totalmente. Bueno, aquí incluso en Estados Unidos es una de las partes que particularmente ya dejé de decir ontológico, sino digo life coach. Okay. Sí, porque ya como que lo relacionan más. Como para que tengan conocimiento, pues la parte de la ontología, Mari, es el estudio del ser de las personas. Sí, es entrar como en esa profundidad, no quedarme ahí en lo superficial, no buscar algo de desarrollo, sino verificar la raíz de lo que te pueda estar ocurriendo, ¿no? Pero realmente por eso digo, mira, ¿sabes qué? Porque muchas personas decían, ¿pero qué tiene que ver esto con los dientes? No tiene nada que ver, porque no es odontológico, es ontológico. Es que confunde. Yo llevo rato pronunciando ontológico. Y mira, acabo de salir en cámara diciendo odontológico. Qué cosa más grande. Pero bueno, Franklin, gracias por aclarar esa parte. Sé que es una duda que muchas personas deben estar teniendo o quizás tenían. Sí, y yo la tenía también antes de que comenzáramos con el podcast. Ya le había preguntado qué era ser un coach ontológico. Pero vamos a iniciar esta conversación. Esto es una conversación entre nosotros ahora. Total. Mira, como madre me surge mucha preocupación con las etapas de crecimiento de mis hijos. Tengo 2 hijos, uno de 4 años y el otro tiene 2 años. Okay. Actualmente el que más me preocupa obviamente es el grandecito, el de 4 años. Las etapas ahora van a ser muy cambiantes, han sido muy cambiantes y yo vengo de un background, lo habíamos conversado, yo soy cubana, acostumbrada o crecí en un ambiente donde mami me llamaba, yo estaba a casa del vecino jugando y mami me llamaba y me gritaba, niña, que es como me dicen en casa, y yo no les respondía, o si les respondía le decía, ¿qué? Y mi mamá se quedaba calladita la boca. Y yo no iba, porque si ella no me respondía, para mí era como que, ok, no pasa nada, aquí me quedo. Y cuando llegaba a la casa, ahí me estaba esperando la chancla, como le digan en cada país, en Cuba es la chancleta, ¿ok? La típica chancleta, porque cuando mami llama hay que correr, no es preguntar por qué ni para qué me necesitas. Entonces ahora estamos viviendo en una sociedad que nos inculcan mucho a nosotros como padres el no regañar al niño, el no darle con una chancla, porque lo estaríamos criando y traumatizándolos el día de mañana. A mí eso me tiene un poquito confundida y yo realmente no estoy 100% de acuerdo con ese término. Porque yo estoy bien, yo no me siento traumatizada con la forma en la que mi mamá me crió. Claro. ¿Pero qué crees al respecto? Fíjate que lo que tú estás indicando es un tema muy, muy convencional. Te lo digo porque pues ya yo vengo trabajando con esto ya un tiempo. Pero yo lo primero que quiero comenzar diciéndote, Mari, es lo siguiente. Nosotros fuimos criados para un mundo que hoy no existe. Es un mundo totalmente cierto. ¿Sí? Incluso nosotros estamos criando a nuestros hijos para un mundo que cuando ellos empiecen a criar tampoco va a existir. Pero no me gusta el mundo que existe actualmente. Quizás no nos gusta porque nosotros no nacimos en ese mundo, ¿sí? Porque es el mundo que nosotros estamos reconociendo ahorita. Es más, nos tenemos que sentir más bien como quien dice satisfecho porque conocimos nuestro mundo y empezamos a entrar a una nueva era también. Porque nuestros hijos están naciendo en esta nueva era. Están conociendo un mundo de tecnología, están conociendo un mundo de pantalla, están conociendo incluso ahora un mundo de inteligencia artificial. Sí. Cuando anteriormente nosotros no teníamos esto. O sea, lo más era el televisor, ¿sí? Y después el boom del computador, pero ni siquiera una laptop. En ese momento era un computador de casa y tú lo que querías era llegar a casa para disfrutar lo que hacía allí y los juegos eran muy básicos.
¿Sí? Bueno, y después si nos vamos a la parte de los videojuegos, conocimos el Atari, conocimos el Nintendo y conocimos ya después allí parte de eso. Se nos cayó un poquito ahí la cédula, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Pero es la realidad. Pero nosotros fuimos criados por un mundo que no existe. Ahora, no se trata de que los hijos no van a ser responsables, no se trata de que los hijos no tienen que obedecer. Lo que se trata es mi manera ahora de conectar con ellos. Aquí es lo que yo llamo el vínculo, el vínculo familiar. Muchos padres, y cuando cuando fuimos pequeños, no solamente era la chancla, era también la cinta, como le llaman ustedes, cinturón, o el cinturón, el cinto. la correa. Perdón, eran lo que utilizaban. Es más, yo recuerdo también, porque cuando íbamos a casa de un tío, mi papá no sé de qué planta sacaba una varita. Y esa varita, mira que picaba, sí que picaba cada vez que te daban con esa varita. Entonces, ahorita no te están diciendo, ¿sabes qué? No le pegues a tus hijos o no los regañes, sino es buscar la manera de cómo yo puedo generar el vínculo. ¿Qué es el vínculo? El vínculo no es otra cosa que la relación emocional que yo puedo empezar a tener con mis hijos. Ahora, vamos a la parte práctica de todo esto y la más difícil. A mí como madre no me ha funcionado todavía. La parte emocional y la parte de, ok, papi, mira, pero escúchame porque la perreta continúa y no hay manera. Quizás porque como yo vengo de un mundo tan diferente y también tengo un background donde a mí se me decía, esto es lo que hay que hacer, o si no te tocas chancla o cinto, pues quizás por eso yo también reacciono de la misma manera. ¿Cómo yo puedo revertir? Porque obvio, educar a nuestros hijos es lo que yo tengo siempre presente y lo sé, es que educar a nuestros hijos no se trata solo de educar, sino de también guiarlos, pero de nosotros mismos educarnos junto con ellos. Porque yo como madre, a pesar de que no esté de acuerdo con ciertas cosas de la sociedad actual, sí me quiero incluir un poco en este tema y revertir el mal mío para no causárselo a él. ¿Cómo revierto eso? Mira, eso es una excelente pregunta porque realmente aquí y viene lo que yo le llamo el autoconocimiento. Todo tiene que empezar por mí, ¿sí? Yo tengo que empezar a demostrar lo que quiero lograr en el hogar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como seres humanos, y aquí voy a meter un poco la pantalla, y cuando hablo de la pantalla hablo de la tecnología, nosotros como seres humanos en esta actualidad, a pesar de que tú dices, oye, mira, a mí me funcionó cuando mi mamá me daba con el cinto o no me decía nada y yo llegaba. Ahorita tú ves un comportamiento en tu hijo de repente porque tú estás ocupada, porque tú estás haciendo algo y tu hijo de repente empieza a hacer actividades que te inquietan. ¿Y qué haces tú para mantenerlo tranquilo? Lo regaño o le pongo el televisor. Ahí estoy. Le pongo el televisor. Regañarlo no. Le pongo el televisor para que se esté tranquilo, es cierto. Exacto. Entonces, automáticamente tú le muestras a él no un abanico de posibilidades, le estás mostrando un mundo totalmente distinto al que tú quieres. Un mundo donde él está escuchando, está viendo y está observando cosas que de repente él empieza a replicar. Porque la televisión, las pantallas, los juegos, todo lo que está allí nos trae una información totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Hay programas muy nutritivos, educativos, claro que los hay, pero nuestros hijos, mientras que están en el TAC, ellos automáticamente ven y se quedan enganchados en lo que están viendo. Entonces, muchos padres vienen y me dicen, y es una pregunta muy común dentro de los talleres cuando estoy en talleres de paternidad, que me dicen, ¿a qué edad es idóneo entregar una pantalla? Aquí no hay una edad idónea. Lo que sí recomiendan los psicólogos es que ningún joven niño en esa etapa de la infancia debería tener algún tipo de pantalla hasta después de los 5 años. Estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le va llenando su cerebro de una información distinta a la nuestra. Claro, cuando nosotros estábamos pequeños, ¿con qué jugábamos? En el patio de nuestra casa, con los amiguitos, con los vecinos.
y hacíamos actividades en el hogar. Ahora, Eso te iba a decir, ¿sabes qué pasa? Que la televisión les está entregando a ellos lo que nosotros como padres no le estamos entregando. Totalmente. Y dígase, un mundo de aprendizaje que no es el que nosotros le queremos enseñar tampoco, porque en muchas ocasiones ven en la televisión cosas que uno dice, ¿y eso dónde lo aprendió? Porque nosotros no se lo hemos dicho. En el daycare uno pregunta, ¿aquí le han hablado de esto y de aquello? No, aquí no hablamos esas cosas. ¿Dónde lo aprende? Lo aprende en la televisión. Y yo como madre a veces me siento culpable cuando veo cosas que no me gustan, Claro. que haya aprendido. Hasta el momento, han sido pocas, pero sí hay cosas que no me gustan y no quisiera que siguieran aprendiendo. En mi casa llevamos 2 semanas sin televisión. Ha sido difícil, porque el grande es muy, pero muy apegado a la televisión y se pone muy ansioso cuando se la claro. quito. Entonces yo le llamé la atención y le dije, ¿sabes qué? Tienes 2 semanas de castigo, tienes 3 semanas de castigo, no hay televisión, y lo desenganché de la pared, lo escondí. En mi casa no hay televisión. Y todos los días es, mamá, please, déjame ver la televisión, mamá, please, déjame ver TV, mamá, me está llevando, como decimos nosotros los cubanos, me está llevando el diablo, porque imagínate, cuando yo trabajo en casa, cuando estás muy ocupada, ¿qué vas a hacer? Ellos te están preguntando, están corriendo, están haciendo bulla, uno está hablando por teléfono, está tratando de hacer cosas y concentrarse y no puede, pero ahí vamos tratando de llevar esta situación, porque sí me gustaría eliminar la televisión por completo. Bueno, fíjate que eso es un buen punto. Yo te voy a hablar de mi caso particular. Yo tengo 2 hijos también, pero en mi caso hay una diferencia de edad muy grande comparado con los tuyos. Ya el mío menor tiene 15 años y el mayor tiene 18. Sin embargo, este tema del televisor, yo en su habitación desde pequeño nunca tuvieron televisor. ¿Sí? En su habitación, el televisor o la televisión estaba fuera, en la sala. Era en el sitio donde nos reuníamos para ver televisión, hasta que pudimos tener un family room, y en el family room teníamos nuestra televisión y ellos podían hacer todo lo que quisieran hacer. Pero dentro de la habitación no lo había, porque es un sistema distractor automático para nuestros hijos. Una de las recomendaciones que yo doy automáticamente es: saque todo dispositivo electrónico de las habitaciones de sus hijos, sin importar la edad que puedan tener. ¿Sí? Eso es primordial. Ya después, más adelante, en su edad adulta o en su edad joven adulta, pues ya eso es otro tipo de cosas. Sin embargo, fíjense que ahorita está mucho la recomendación de que antes de dormir, nosotros no deberíamos haber visto por lo menos 2 horas. Por lo menos 2 horas. No haber visto ningún tipo de pantalla. ¿Y eso sí funciona? Sí, totalmente. Sí, claro funciona. que funciona, porque tu cerebro automáticamente empieza a bajar esos niveles, porque eso lo que te genera es una química en tu cerebro que te hace estar ansioso y no te permite descansar Y correctamente. pierdes el sueño. Pierdes el sueño. Por completo. Totalmente. Ajá. Entonces, fíjate que hay algo aquí que yo quiero rescatar, porque el vínculo, los regaños generan un efecto contraproducente dentro de nuestros hijos cuando se hacen de manera constante. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los regaños te generan obediencia, pero no te generan conexión. ¿Sí? Te va a generar obediencia, ok, lo voy a hacer porque me regañaron y Genera no me queda de miedo otra. también. Y genera miedo automáticamente. Nuestros hijos empiezan a tener miedo de lo que puede ocurrir cuando yo haga tal o cual Es cosa. verdad, porque a mí me está pasando. Yo Y- noto que mi hijo mayor me tiene miedo. Y eso es lo que no queremos nosotros, que nuestros hijos tengan miedo. Lo que queremos es respeto. ¿Cómo yo viro la tortilla al revés y elimino y eliminar esto. el Mira, miedo pues, que él me está teniendo actualmente, que obviamente no es lo que yo quiero causar en él? bueno, yo te voy a decir algo. Aquí, más que una técnica, es algo que a mí me gusta que los padres puedan tener conocimiento. Y esto es hermosísimo. Posiblemente lo has escuchado mucho y es algo que ahorita se está nombrando con mucha frecuencia. Y es que yo te pregunto, ¿tú has escuchado sobre los lenguajes del amor? He escuchado que existe un libro sobre el lenguaje del amor, pero no lo he leído. Excelente. Entonces, fíjate, no existe un libro, existe una serie que son 5 libros, pero no necesariamente tienes que leer los 5 libros. Esto es dependiendo del libro o los lenguajes del amor que tú quieras aprender. Son los 5 lenguajes para cada uno de los libros, solamente que cambian las versiones para quién va dirigido.
Existen los 5 lenguajes del amor para las parejas, el 5 lenguajes del amor para los niños, los 5 lenguajes del amor para los abuelitos, los 5 lenguajes del amor incluso hasta para los solteros, ¿no? Entonces, yo me enfocaría en cuál, en el que necesito los 5 lenguajes del amor para los niños. Ok. En este caso, por lo menos que es tu caso. ¿Qué es lo que te vas a visualizar allí? Porque esto no es solamente leerlo para ver cuál es el lenguaje del amor que mi hijo o mi hija puede tener, sino que es importante leerlo para saber cuál es mi lenguaje del amor. ¿Sí? Porque cuando yo descubro cómo es el mío, cuál es el mío, automáticamente yo puedo alinear a los demás a que se amolden a este lenguaje del amor. Y yo te voy a decir cuáles son esos 5 lenguajes, son 5 en total. El primer lenguaje es, toma nota, que es importante, Mari. No, sí, yo voy a tomar nota, no es mentira, vamos. Y si estás importante. en casa, aprovecha que yo estoy abriendo y toma nota. ¿Estás lista? Bueno, perfecto. Es importante que si ustedes tienen la posibilidad, también tomen nota y yo no lo voy a ampliar en este caso. Yo solamente voy a dar los 5 lenguajes y quizás un ejemplo de cada uno de ellos. Pero según Gary Chapman, que es el autor de este libro, él indica que los 5 lenguajes del amor son tiempo de calidad. Cuando hablamos de tiempo de calidad, no estamos hablando, porque muchos papás, y te lo digo porque yo también lo he hecho, Mari, es que digo, bueno, me voy a poner a ver una película con mis hijos. Sí, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te pones a ver la película con tus hijos, el tiempo de calidad se lo estás dedicando a la pantalla, porque estás entusiasmado y viendo qué es lo que está sucediendo. No estás sumergido en el mundo con tu hijo. Tiempo de calidad quiere decir, me pongo a compartir contigo cosas que nos gusta y disfrutamos sin pantalla. Sin pantalla. Juegos de mesa, ir al parque, rodar bicicleta, ir a patinar, lo que a ti te guste realizar. Tiempo de calidad como número 1. Ojo, no lo estoy dando en un orden específico. El segundo son los regalos. Cuando hablamos de regalos significativos para nuestros hijos. No es dar por dar, es algo que tenga una intención. Fíjense que les voy a dar un ejemplo. El día de ayer, y estoy hablando de mi hijo de 15 años, que ya está grande, tuve la oportunidad de entrar a una tienda venezolana y comprar un dulce que a él le fascina y le encanta. Cuando yo le muestro el dulce es algo que él se entusiasmó demasiado. O sea, dijo, wow, o sea, yo tenía tiempo que no comía este dulce y se emocionó y eso fue un regalo para él en ese momento. Y él se lo disfrutó. Entonces son regalos significativos. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a tus hijos? Hay niños que le encantan el Lego, hay niños que le encantan los carritos, hay niños que le encantan libros y dependiendo de la edad que pueda tener, por supuesto, tú sabes el regalo que tú le puedes dar. Entonces, dar regalos significativos para nuestros hijos también, Mari, es bien importante que lo tengamos claro. Luego de regalos, tenemos lo que es actos o tiempos de servicio. El acto del tiempo de servicio, y este me da mucha risa porque casualmente hablando con uno de mis hijos, él me decía, claro, a mí me encanta el acto de servicio. ¿Qué es el acto de servicio? El acto de servicio es ese momento en que tú puedes ayudar a tu hijo, en el que tú puedes colaborar a tu hijo con una actividad que esté realizando, o de repente puede ser que no pudo hacer algo y tú le haces ese favor, por decirlo de alguna manera, y cuando él regrese de donde regresa, pues ya ve de repente su habitación acomodada, de repente ya ve sus libros organizados, y eso es un acto de servicio. Claro, me río ¿por qué? Porque yo le decía, claro, tú lo que prefieres, en mi caso, es que yo te diga, ay hijo, tranquilito, no laves el baño hoy que yo lo voy a lavar por ti. O sea, para entender el acto de servicio es de mi parte hacia él. Es correcto. No es enseñarle a hacer actos de servicio y llevar. No, es algo de mí para con él, exactamente. Yo estaba ya como que, ok, ¿en serio? Es como que de repente, por dar un ejemplo, como que niños tienen 2 y 4 años, por lo que me acabas de comentar, de repente tienen la habitación desorganizada con los juguetes y con toda aquella historia. De repente, en vez de mandarlo a recoger los juguetes, yo me pongo a recoger los juguetes con él. Y eso es un acto de servicio. Y en ese momento es momento de conexión también. ¿Sí? Entonces tenemos tiempo de calidad, regalos, acto de servicio
y palabras de afirmación. Okay. Las palabras de afirmación, Mari, son muy lindas porque son aquellas personas que le gustan cuando le dicen me siento orgulloso de ti, qué bien lo estás haciendo, mira qué lindo te quedó lo que estás realizando en este momento, wow, mira este dibujo, qué bello te está quedando. ¿Sí? Eso es regalarle a nuestros hijos, Mari, un espacio de lo que es esto de ser afirmativo con lo que están realizando en este momento. Y ser también empático, creo que le desarrolla mucho la empatía, el tener palabras de afirmaciones con ellos. Porque se lo estoy dando yo, se lo estoy diciendo y eso es algo que se quedan con ellos grabado y mañana lo hacen también con el resto. Totalmente, totalmente. El autocuidado no es un lujo, es una forma de amor propio. Aquí en Lidia Beauty and Aesthetics creemos que cuando una mujer se cuida no solo se ve mejor, sino que también se ve más segura, más fuerte y más ella. Aquí hemos creado un espacio donde la belleza se trabaja con intención, profesionalismo y mucho respeto por cada mujer que entra por esa puerta. Lidia Beauty and Aesthetics, un espacio creado para ti. Visítanos. Y nos vamos ahora con el último, que es el quinto lenguaje del amor, que es el toque físico. Y este toque físico, su nombre solo lo dice. El toque físico es cuando yo doy abrazos, cuando doy besos, cuando doy palmaditas, incluso apretones de mano. Y cómo ¿sí? se nos olvida tener Y cómo toque se físico. nos olvida tener toque físico con nuestros hijos. Y entonces, fíjate, ¿por qué todo esto? Tú tienes dos niños, o dos jóvenes, pues quiero decir, dos niños pequeños. Y lo que quiero indicarte con esto es, Mari, de que cada uno tiene su propio lenguaje del amor. Sí. Y todos, como seres humanos, Mari, tenemos los 5 lenguajes del amor, pero tenemos 2 principales, ¿sí? Y ya después los otros quedan como allí bajitos. Pero tenemos 2 demasiado fuertes. Entonces lo primero es descubrir cuál es ese lenguaje del amor de tu hijo. Y es la mejor manera como tú puedes mostrarle a tu hijo ese afecto, ese amor y ese estoy aquí para ti. Y de esa manera la obediencia la vas a hacer de una forma totalmente distinta. Porque en vez de llegarle con un grito, de repente tú puedes pedirle algo con un abrazo. Porque si le gusta el toque físico, entonces tú lo abrazarías en ese momento y puede funcionar. ¿sí? O puede ser que de repente le guste las palabras de afirmación y tú le digas, mira hijo, ¿sabes qué? Has hecho un excelente trabajo el día de hoy. Me encanta lo que estás haciendo y quiero que en este momento tú me ayudes con tal cosa. Ya automáticamente le diste a él la píldora de lo que le gusta y después pues le diste aquello que quieres que haga. ¿Sí? Porque hay algo bien importante que yo quiero que ustedes tengan conocimiento y es que la necesidad de que la habitación esté organizada y la necesidad de que la casa esté organizada es nuestra. ¿Me estás hablando a mí? Porque yo tengo una necesidad de que todo esté organizado porque si no me desconcentro de lo que estás haciendo. Totalmente, pero de nuestros hijos no. No. De nuestros hijos no, porque ellos están aprendiendo en este mundo. Y una de las cosas que tenemos que estar claros, porque ya te di los 5 lenguajes del amor, que son los mismos 5 lenguajes del amor para el adulto como para los niños, pero por supuesto visto desde el ámbito que estamos nosotros en estas edades. Entonces la invitación es que tú descubras cuál es el tuyo. Porque si a ti también te gustan más las palabras de afirmación, pues enseña a tus hijos a que te digan a ti más palabras de afirmación. Si te gusta más el tiempo de calidad, entonces aplica el tiempo de calidad para que tus hijos puedan tener el conocimiento de que es así. Franklin, tienen 2 y 4 años, lo aprenden. Sí. Recuerda algo muy importante, nuestros hijos no aprenden de lo que decimos, sino de lo que nosotros hacemos. Y esto no lo dice Franklin González, esto una de las autoras que lo dice es Anja Mayolo, y es importante que nosotros tengamos en conocimiento eso. Nosotros podemos decir muchas cosas, Mari, pero nuestro actuar es lo que nuestros hijos van a modelar. Nosotros somos el modelo de nuestros hijos. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso porque lo veo a diario. Pero Franklin, gracias por eso. Me has despertado algo que estos 5 lenguajes del amor los voy a poner en práctica hoy definitivamente. Te dije ayer que era un tema que me gustaría tocar porque me choca y me toca en lo personal. Porque me considero que soy consciente, ¿ok?
y quiero estar en lo que se le dice el despertar consciente. Eso. Y educar consciente a mis Total. hijos. Y fallo como todas las madres fallamos, pero no hay una Biblia que nos diga cómo ser buena madre, buen padre. Se trata de saber qué es lo que tienes que mejorar y trabajar en ello. Y en eso estamos todos. Entonces, a mí me gustaría que pasemos al próximo tema que tengo, que es cómo o cuáles son las principales etapas de desarrollo emocional y mental de los niños. Sí, esto es una buena pregunta porque viene muy ligado con lo que estábamos hablando anteriormente, Mari, porque fíjate que aquí lo que tenemos que estar en conocimiento. A mí no me gusta enredar esto. Yo digo, está la etapa de la niñez, está la etapa de la adolescencia, está la etapa de la juventud y está la etapa adulta. ¿Ok? Y cada etapa trae sus propias consecuencias y sus propios aprendizajes. Y tenemos que estar conocimiento de eso. Mira, los grandes autores hablan de que nosotros como seres humanos vivimos por septenios de vida. ¿Qué quiere decir esto? Cada 7 años nosotros vamos cambiando. ¿Sí? Okay. Incluso como adultos. O sea, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, a los 14 a los 21, a los 21 a los 28 y así sucesivamente. Todos vamos cambiando en esto. Entonces, la primera etapa, perdón, la primera etapa es esa de los 0 a los 7 años. Tú estás en esa etapa con tus hijos. Sí. ¿Sí? Es la etapa del aprendizaje, es la etapa del descubrimiento, es la etapa de conocer cuáles son las emociones que se presentan en la vida. ¿Sí? Entonces, una vez que nuestros hijos van haciendo esto, ¿y cómo lo hacen? Con lo que están viendo de ti. Porque mi hijo no va a saber qué es la felicidad si yo no le demuestro que estoy feliz. ¿Sí? Mi hijo no va a saber qué es molestia o estar bravo si yo no demuestro el estar molesto dentro del hogar. ¿Sí? ¿Crees que esta primera etapa es la más importante para un ser humano? Totalmente, es la etapa fundamental de todo ser humano. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando sobre este tema de la ontología? Bueno, justamente de esto se trata. Nosotros hoy como adultos somos el reflejo de todo lo que fuimos como niños. Entonces, como nosotros fuimos criados, como nosotros fuimos aprendiendo, es el resultado que somos hoy. Pero la ventaja que hay es que desde la conciencia nosotros podemos hacer esa modificación. ¿Sí? No va a dejar de estar, va a seguir estando, pero yo las puedo ir modificando. Ahí venía mi próxima pregunta, que es cómo manejar nuestras propias frustraciones sin afectar el vínculo. Aquí es donde hablamos, y cuando lo hablamos que donde fuimos criados para un mundo que ya hoy no existe. Aquí es no juzgar la crianza que yo pude tener. Porque muchos de los papás, o sea, nosotros, decimos, bueno, como yo fui criado así, esto me funcionó y yo lo voy a aplicar. Es mi caso. Ese caso no es 100% correcto. Yo soy honesta, no voy a mentir. Es ¿Sí? mi caso. Es tu caso. A mí me funcionó cosas que mi mamá hizo y bueno, quisiera aplicarlo para que mis hijos también, pero bueno. Pero totalmente eso Estoy cambia. todo oídos. Totalmente eso cambia. ¿Por qué? Porque automáticamente la mentalidad de nuestros hijos, como están teniendo una percepción totalmente distinta de lo que es el mundo, porque hay muchas pantallas que le dan influencia, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Nosotros tenemos que actuar de una manera más conversacional. ¿Sabes qué? Te voy a indicar esto como para darte una idea de lo que te quiero regalar. Se dice, según estudios realizados, que aproximadamente, escucha bien esto, Mari, porque es bien importante que las personas puedan tener este conocimiento, que nosotros a nuestros hijos, antes de iniciar su escolaridad, y ahorita no voy a hablar de lo que es el pre-kinder, sino estoy hablando del kinder y ya primer grado, por lo menos como padre le hemos dicho 40,000 veces no. Sí. Y ese no, en nuestros tiempos, era un impulso de crecimiento. Oh. Pero en estos tiempos es hacerle saber a mi hijo que no es suficiente. Entonces nosotros, fíjate que decimos 40,000 veces no antes que inicien su escolaridad. Ajá. Y mira la comparación de la cantidad de sí que decimos. Solo 7,000. Hay una gran diferencia. Sí. Entre 40,000 y 7,000. Y seamos honestas, le decimos muchas veces no.
Sé honesta contigo mismo, estoy segura que te pasa como a mí, que te pones a reflexionar y te das cuenta que para todo a veces es no, no, no. No te subas a la silla, no toques eso, no hagas tal cosa, no te montes allí, no vas al parque, no te comas esto. Ahora, Franklin, ¿cómo yo le digo de una forma diferente a mis hijos, no te subas en la silla, no te subas en la mata? Bueno, y eso es muy importante. El lenguaje tiene poder, dice lo que es muchos autores, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos que es cambiar la manera de indicarle, porque al fin y al cabo tú le dices a tu hijo, ¿verdad? No te montes en la silla, ¿por qué? Porque se va a caer, ¿cierto? Sí. Y entonces vienen otros padres más atrevidos y dicen, cuando te caigas de la silla, ya tú vas a ver. No llores. ¿Sí? Pero ¿qué tal si tú le dices a tu hijo de repente en ese momento, oye, ¿sabes que si te montas en la silla hay mucha probabilidad de que te caigas? No le estás diciendo de una vez no te montes. Pero se va a montar igual. Posiblemente no, porque va a evaluar la consecuencia. Un niño de 4 años. Un niño de 4 años la puede evaluar. Quien no la va a evaluar es el de 2 años. El de 2 años tengo que tomarlo y abrazarlo cuando digo con su lenguaje del amor. Ya tú sabrás cuál es. ¿Sí? Y entonces en ese momento desde allí lo llevas. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en esa etapa de premaduración del cerebro, porque ellos están en plena etapa, ¿no? Entonces, un niño de 4 años sí te lo va a entender cuando tú le dices, si te montas en la silla, hay mucha probabilidad que te caigas. Si te montas en esa mata, puedes que te caiga o te vas a caer. Es cambiar la manera de cómo yo le digo el no a nuestros hijos. Está inmerso, claro, está inmerso. Yo lo que le estoy queriendo decir, no te montes en la silla o no te montes en esa mata. O sea, solo es cómo cambio yo la narrativa de lo que estoy diciéndole para que él no lo haga, ¿sí? Pero es evitar la palabra no. Automáticamente ese no se ha hecho parte de nuestras vidas, Mari. Sí. Incluso yo lo pongo como ejemplo muy coloquial, y es que de repente va alguien a tu casa y enseguida le dice, ¿no quieres una taza de café? No la quiero. Ya no la quiero, porque ¿para qué me la ofreces? ¿Sí? Ay, no, que sí, es cierto. A ver, yo no utilizo así tan directamente, no quieres una taza de café, pero sí he escuchado a muchas personas que lo hacen. Sí, o no te gustaría hacer tal cosa. Sí. Que a veces le decimos a las personas, no te gustaría hacer tal cosa, y ese no te gustaría, ya estás anteponiendo la palabra no. Entonces el no es un límite saludable, que eso es muy importante también hablarlo, ¿no? Y es sobre cómo colocarle límites a nuestros hijos saludables. Pero es que miren, nada puede ser viable si yo no lo llevo dentro de mí. El primer límite que yo tengo que colocarme es a mí. Hay que entender algo. Cuando yo digo no, o cuando yo pongo este límite hasta aquí, esto es lo que vamos a hacer, no se lo estamos diciendo al niño, no se lo estamos diciendo al adulto, se lo estamos diciendo a la situación. Y cuando se lo decimos a la situación, ya automáticamente nuestro cerebro lo entiende de otra manera. Entonces lo que tenemos que estar Hi, Iván. It's okay. No, it's okay. Esto es muy importante, porque muchos papás pensamos que colocar límite es castigar, es decir que no, y me mantengo allí y punto. Eso no. Ahora, hay padres que intentan ser padres perfectos. Exacto. Sí hay padres que quieren ser padres perfectos y permiten todo. ¿Cuál es uno de los errores que cometen estos padres perfectos, que quieren ser perfectos? Eso Desde me tu punto gusta, de vista. me gusta porque fíjate, primero que desde mi parte, desde mi punto de vista, la perfección no existe. Podemos llegar a ser padres excelentes o buscar la excelencia, eso sí podemos hacerlo. ¿Cómo? Conociéndonos primero nosotros. Cuando nosotros aprendemos a conocernos, cuando nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos cómo hicimos y empezamos a no juzgar lo que yo viví anteriormente, sino a cuestionar a lo que yo viví, yo puedo comenzar a hacer un cambio en nuestras vidas. O podemos empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Es verificar, oye, ¿sabes que cuando yo era niño, yo hacía esto y no tenía un resultado satisfactorio? ¿Cómo lo cambio? ¿Sí? ¿Cómo empiezo yo a cambiar eso que no me gustó de pequeño o que yo veía de pequeño? Es cuestionar, más no juzgar. Porque nuestros padres nos criaron como creían que tenían que criarnos o como podían criarnos.
desde su punto de vista. Pero hoy, esta información que tú te estás llevando, antes nuestros padres no los tenían y nuestros abuelos mucho menos. No, para nada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por quiénes fuimos criados nosotros? Por nuestros padres, que fueron criados por sus padres, que son hoy nuestros abuelos. Pero nuestros abuelos no conocían nada de esto. Ahora nosotros tenemos herramientas. Yo considero que estamos viviendo en un mundo perfeccionista, por así decirlo. ¿Por qué? Porque habemos tantas personas tratando de perfeccionar el ser interno, tratando de perfeccionar las cosas que nos rodean, que no están mal, o sea, que están mal. Y por eso yo le llamo un mundo perfeccionista, porque se relaciona con lo que decías, que las herramientas que tenemos hoy, ellos no las tenían anteriormente. Correcto. Y sí, tengo que estar de tu lado cuando dijiste al inicio que el mundo que vivíamos antes no es el mundo que vivimos hoy. Que vivimos hoy. Hoy contamos con muchas más herramientas que a nosotros como seres humanos nos ayuda a desarrollarnos, a pensar, que antes quizás se tomaban decisiones descabelladas y no se pensaba en lo absoluto antes de hacer las cosas. Totalmente. Y perdón que te interrumpa, pero fíjate que esto es lo que tú estás diciendo, porque es que pasa que estamos enfocados mucho en el hacer, Mari. Y yo tengo que hacer y hacer para que a mi hijo no le falte nada. Tengo que hacer para yo poder tener. Tengo que hacer para poder producir. Y primero que se te olvida trabajar tu ser. ¿Sí? Ese ser, esa persona único, irrepetible, inigualable que está dentro de ti. Esa persona que quiere ser escuchada. Esa persona que quiere ser vista. Esa persona que quiere que le brindes la atención. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Entonces nos enfocamos en eso y hay algo que a mí me gusta repetirle mucho a los padres y es que cuando nosotros veamos estas situaciones con nuestros hijos, piensen un momento en esto. Nosotros decimos que tenemos que hacer para que a nuestros hijos no les falte nada. Te tengo una noticia, le está faltando tú. Me vas a hacer llorar hoy. Pero ¿saben qué? Este episodio es para mí. Desde que decidí que tocáramos este tema y te pregunté, lo sentí. Dije, este episodio es para mí. Puede que sea para ti también, pero es muy mío este episodio. Qué bueno. Me ha tocado escuchar todo lo que has dicho y me llevo muchas cosas para la casa. Pero antes de irnos, yo quisiera preguntarte, ¿hay alguna herramienta o ejercicio que podamos hacer en casa para mejorar todo esto que hemos hablado? Sí pueden haber herramientas, claro que sí. Y antes de darte las herramientas, yo quiero hacerte una pregunta a ti que nos estás viendo y también a ti, Mari, porque fue una pregunta que a mí hizo que detonara automáticamente este tema de buscar una manera distinta de empezar a criar a mis hijos y de poder comenzar a ver el mundo y sobre todo en este país. ¿Sí? Porque este es un país de muchas oportunidades y nuestros hijos empiezan a tener libertad mucho más temprano de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros hogares, ¿sí? O en nuestros países, mejor dicho, porque en nuestros países hispanohablantes normalmente un hijo se va ya bien tarde de casa, ¿sí? Más bien hay que empujarlo para que se termine de ir y aquí más bien hay como que recogerlo para que esté más tiempo con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo quieren ser ustedes y tú recordados en el momento que ya tú no estés por tus hijos? Buena pregunta. ¿Cómo quisieran ser recordados? Porque yo sé que una de las cosas que nosotros decimos, el día que yo no esté, yo quiero que mi hijo me recuerde cómo. ¿Y por qué te digo que también en este país? Porque no lo llevemos solamente al momento de no estar terrenalmente. Hablemoslo de no estar físicamente. Físicamente quiere decir que yo de repente hoy estoy aquí contigo, pero tu hijo o tu hija en algún momento decide, ¿sabes qué? Me quiero ir a estudiar a New York. ¿Te vas a ir atrás de él corriendo? No. No te vas a ir. Ya no estás físicamente con él. ¿Cómo quieres tú que tu hijo hable de ti cuando tú no estés? ¿Cómo quieres tú que el día que los amigos de tus hijos vayan a la casa y tú de repente tengas que salir un momento? ¿Qué quieres tú que tus hijos digan de ti a esos amigos? ¿Quieres que te diga la respuesta? Si tú quieres decirla, por supuesto. Lo tuve que pensar, pero la tengo. Quiero que mis hijos me recuerden valiente, decidida. Quiero que mis hijos además me recuerden y digan, en mi mamá siempre tuve un
un lugar seguro donde pude ir a conversar de cualquier tema y nunca fui juzgado. Quiero que mis hijos me recuerden, mi mamá fue muy amorosa y muy cariñosa conmigo. Y sobre todo, que me recuerden sin ser esa madre, ya lo dije, sin juzgar por las decisiones que tomen. Bueno, qué Me importante. toca mucho que aprender. Mucho que aprender, pero tienes una gran posibilidad. Menos mal que todo esto está aquí grabado para que te escuches todo lo que dijiste, cómo quieres ser recordada. Y lo más bonito es que ellos lo van a escuchar, porque mucho esto se mejor. queda en las plataformas y ellos lo van a Totalmente. ver el día de mañana. Totalmente. Y una vez que te hago esta pregunta que te lleva a la reflexión, que es parte de lo que buscamos con estas preguntas, la segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo tú hoy para que eso ocurra? Algunas cosas. Algunas cosas. No todo, pero qué bueno, y me gusta la sinceridad. Y eso es lo importante que podamos hacer. Y tú que nos estás escuchando también, que nos estás viendo, es hacerte pregunta, ¿qué estás haciendo tú hoy para que eso ocurra? Pero ¿sabes qué? Quiero quitarte un peso de encima. Adelante. Porque si el día de hoy tú no estás haciendo nada, tengo excelentes noticias para ti. Adelante. A partir de este momento, empieza a realizarlo. Empieza a ser esa madre amorosa, empieza a ser esa madre atenta, empieza a ser esa madre que escucha. Y ahí me voy con lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo puedo yo fomentar esto en el hogar? ¿Qué herramientas tengo yo para hacerlo? Las herramientas que tienes es aplicar algo que normalmente no estamos acostumbrados a hacer, Mari, y es aprender a escuchar. Porque nosotros fuimos culturalmente enseñados y aprendimos a escuchar para responder, pero no a escuchar para comprender y entender lo que el otro me quiere Qué decir. fuerte, Franklin. Qué fuerte. Qué fuerte este episodio. Me ha tocado tanto que de verdad estoy así. Vaya, ya me quiero ir para mi casa. No quiero grabar el próximo episodio. De verdad que sí, honestamente, con el corazón en la mano. Lo dije al inicio que era un tema que me iba a tocar a mí en lo personal como mamá. Y de verdad te agradezco mucho este espacio. Agradezco mucho que te haya conocido y que hayas dicho que sí, hayas venido al podcast y pongas un poquito de tus conocimientos acá, gratis, sobre todo, porque si no lo saben, Franklin, ¿estoy diciendo bien tu nombre? Franklin, sí. Franklin, ok. Él, ya lo saben, es coach, da cursos. Sí, yo soy coach y como coach, como esta parte de la marca, pues me encargo de apoyarte a tu crecimiento desde cultivar lo que es tu propósito, de tener una vida con sentido para poder alcanzar y llegar hasta donde quieres. Y utilizo diferentes herramientas para poderlo hacer. No lo hago solamente por medio de conversaciones, sino que lo hago también con herramientas lúdicas, es decir, jugando para que descubras como ese niño que fuiste en algún momento, puedas descubrir ese propósito, cómo gestionar tu tiempo, o también con lo que es la fotografía terapéutica por medio de unas herramientas que tengo, palabras poderosas o preguntas poderosas. Entonces, por medio de eso yo puedo acompañarte a alcanzar eso que tú tanto anhelas, pero desde el cultivarlo, porque todos tenemos nuestro propósito. No es que no lo sabemos, solamente que ha estado tan dormido allí que lo que tengo que empezar es a regarlo para cultivarlo y regalarlo al mundo. Bueno, si necesitas una persona que te transmita paz, que te transmita seguridad y que te transmita confianza, ahí lo tienes. Aquí van a estar pasando su información. En la descripción de este video va a estar también la información. Se lo debo porque ha tenido una terapia conmigo el día de hoy. Así que su información va a estar aquí en la descripción de este video. Vaya y síganlo en las redes sociales si conectó con él, si se sintió bien con la conversación, si le gusta lo que ve, lo que escucha. Franklin tiene mucho que aportarle a ustedes como me está aportando a mí el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por cada like, por cada comentario, gracias por cada suscripción y gracias sobre todo por compartir cada episodio que hace que más personas nos sigan viendo. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo que te va a encantar. Chao, chao. Franklin, de verdad que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Una terapia tuve contigo, de verdad que sí. Gracias Qué bonito, no pensé que fuera a ser tan así, me tocó, porque es lo que te decía. Yo soy una madre consciente, así me considero, egoístamente me considero una madre consciente, pero estoy consciente de lo que estoy haciendo mal y de lo que necesito hacer bien para perfeccionar
las cosas, los vínculos con mis hijos. Y esto me encantó, me Qué encantó, bueno. de verdad que sí. Qué bueno que te haya gustado y que sobre todo hayas tenido la posibilidad de entrar en esa introspección, porque es lo más importante, Mari. O sea, es muy bonito cuando decimos todo de la boca hacia afuera, Sí. pero qué tan difícil es cuando yo lo internalizo en mi vida, ¿no? O sea, por eso es que yo estoy muy consciente cuando a veces dicen, ¿cómo es posible que de repente un psicólogo, por dar un ejemplo, y aquí solamente por la alusión de un médico, quiere arreglar la vida del otro, pero muchas veces la de él está desorganizada? Entonces, ¿cómo empiezo a organizar yo mi vida? Porque eso lo vas a demostrar en la calle. Yo no soy un padre excelente y ahí están mis hijos. Claro. No soy, yo también de vez en cuando le pego 4 gritos, ¿me entiendes? De vez en cuando tengo que ponerme de la parte desde la rudeza, ¿no? Claro. Pero es ver qué estoy haciendo yo para acompañarte en tu proceso de crecimiento. O sea, tú estás disfrutando una niñez y después te va a venir la preadolescencia, te va a venir la adolescencia, y la adolescencia son 6 años, Mari, que tú vas a vivir con tus hijos. Y te voy a regalar algo que me regalaron a mí en una oportunidad, o cuando digo que me regalaron fue por un podcast que escuché, Ajá. que eso me tocó a mí muy duro también. Y decían, tus hijos son tuyos hasta los 15 años. Estoy De consciente los 15 a los 18 son de los amigos. Y de los 18 en adelante son del mundo. Sí. ¿Qué padre estoy siendo yo hoy? Entonces seamos ese padre que queremos ser. No es que tu hijo a los 15 se va a ir de la casa, ni a los 18. Lo que quiero decir es que la atención va a estar más con sus Se va a amigos. redireccionar por Entonces completo. vamos a disfrutar lo que tenemos ahorita. Ya mi del de 18 sale este año y sé que me está escuchando ahí en este momento, y yo no sé todavía si se va a quedar en este estado, si se va por otro estado, si va a trabajar, si va por la universidad. A un 100% no lo sé, pero ¿qué estoy haciendo yo fortaleciendo sus alas? Y ojalá que eso que yo le estoy enseñando a él lo pueda asumir. Y Claro eso que es. sí. Y se va a quedar con algo muy bonito, que tiene un padre que tiene mucho conocimiento que aportar y que además lo pone en práctica con ellos. Sí, Eso es muy bonito. eso sí. Vamos a tomar una foto.